¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que esté en el video. Como lo hemos comentado en clase, vamos a ver o repasar la función sí en base a un intervalo de medidas o una condición. Vamos a verlo paso a paso. Aquí, primero, si quieren, lo vamos a hacer con una manera visual. ¿Qué quiere decir? Nosotros en clase lo que hicimos es que cuando se colocaba la palabra sí, se pintaba de color verde, porque previamente yo ya había colocado un formato condicional. Este lo podemos ubicar, en la pestaña de inicio, en el grupo de estilos, y ahí está el botón de formato condicional. Lo vamos a ver porque esto es muy parecido a lo que es la función sí. Entonces, dentro de la operación de nuestros reportes o análisis que hay en Excel, nosotros tomamos las medidas. Aquí lo que acabo de hacer es seleccionar todas las medidas. Y nos dicen, queremos las piezas funcionales que están entre 20 y 20/50. Igual como lo hicimos con la función sí, nos podemos ir a formato condicional, reglas para resaltar y decirle la condición es mayor, o es menor que, y darle un valor, es menor que 20/50. Vamos a colocar, y se fijan, como tenía texto, se colapsaba todo. Acuérdense que aquí Excel valida los números con los textos. Entonces aquí le puedo decir menor a 20/50. El detalle es, como lo veíamos ayer, que el 20/50 te lo pone como no funcional. Pero si le digo menor a 20/51, ahora sí, desde 20 centímetros hasta 20,50 podrían estar en un color verde. Y esa es una manera de ubicarla rápidamente. Le voy a dar a aceptar. Y ahora necesito volver a crear otro formato condicional. Es mayor que. Y aquí sí le puedo decir las cifras o las medidas mayores a 20/50 o 20,5 es igual. A partir de ahí, que me las coloque en un color rojo. Ya tengo esa diferenciación, es decir, ambas columnas van a tener colores similares y toda la columna está en base a las medidas. Si, por ejemplo, en la primera medida pongo 21, me lo pone en rojo. Pongo 18, me lo pone en verde. Vamos a ir viendo cómo evitar que las medidas fuera de lo que nosotros queremos, pues actúen con nuestra validación. Ahorita lo que nos interesa, con control Z, es que quede validado y que nuestras piezas, pues simplemente nos ayuden ahí a, a pintarse de un color. Yo ya tengo máximos y mínimos, fue lo primero que hice, que era lo que les comentaba el día de ayer. Primero, vamos a trabajar sacando nuestros límites inferiores para conocer las medidas que nos salieron. No porque yo se las haya dado, no porque el simulador, lo que ustedes quieran, sino simplemente a ver hasta dónde están nuestros datos. Segunda parte, ahora sí, con la función sí, de hecho yo la voy a escribir. Les comentaba que no vamos a utilizar el administrador porque el día en siguiente clase vamos a utilizar una función anidada y requiere que lo hagamos de manera manual. Entonces me voy a posicionar en la celda C4, símbolo de igual, sí, tabulador, y lo que me dice, dame la prueba lógica. Para mí es más sencillo hacerlo de esta manera. Selecciono el valor, y tal como lo hicimos el día de ayer y tal como lo hicimos con el formato condicional, el operador es menor a 20,51. ¿Qué pasa si hubiera puesto 20 mayor o igual a 20/50? Funciona de la misma manera y llegas al mismo objetivo. Y como les he dicho en todas las clases, lo importante es que se cumpla el objetivo, independientemente la técnica o la manera o el medio que tú tomes. Coma. El coma es para separar. De hecho, lo estuvimos practicando ayer con la función .sí.
En caso de que sea correcto, voy a colocar la palabra sí. Comillas, sí. O de una vez para referenciar lo que esté en esta celda, en F4. Y presionamos la celda F4 para que ponga las anclas. Lo vimos con frecuencias, coma. De tal caso que no se pueda, vamos a seleccionar la celda. En este caso, no me daba un poquito de... aquí está. No me daba oportunidad. Ahora sí ya me da. En caso de que no, selecciono la celda F5 y presiono la tecla F4 para que me ponga las anclas o me ponga lo que son los, ¿cómo le podemos llamar? Los símbolos. Cierro paréntesis y si desaparece el asistente de la función nos dice que por estructura estamos correctos. Es decir, la fórmula está bien estructurada. Le doy Enter y ahí ya tengo un sí. Ya puedo ver si no pasa o no funcional, si es funcional, no es funcional. ¿Cómo le vamos a hacer con los colores? Control Shift hacia abajo para seleccionar todos o con el mouse, es igual. Formato condicional, nada más que en lugar de es mayor le voy a decir es igual a la palabra sí. Y vean que se pinta todo y le digo en un verde. De una vez aprovecho que está la selección y agrego otro formato condicional. Es igual a la palabra no. Y al menos nuestro Excel funciona. Es decir, por ejemplo, si yo pongo otra vez aquí en el ejemplo, pongo 25, automáticamente no es funcional, se pinta en rojo. Pues ya de esta manera, ya nuestro Excel ya nos puede detectar. En futuras clases vamos a ver colocando filtros para poder estar analizando la información de las piezas que no son. Ahora, para contar cuántas piezas son, lo vimos que es la función contar.si. Yo escribo conta, selecciono la función que me interesa, que es contar.si, tabulador, selecciono el rango, control shift hacia abajo, y como lo vimos con frecuencias, presiono F4 para que tanto en la celda inicial como en las celdas finales me ponga el ancla, coma. ¿Cuál es el criterio? ¿Dónde está el sí? A ese no le pongo ancla. ¿Por qué razón? A ver, ahí me está... Oh, un error. Va de nuevo. Yo ando buscando en medida, discúlpenme. Símbolo de igual, conta, contar.sí, el rango es pieza funcional. Yo me fui por el otro. Presiono F4, valido que en mi celda inicial esté el ancla y en mi celda final, coma, y ahora sí, selecciono la celda, no le pongo ancla, por una sencilla razón. No la voy a volver a escribir, la voy a arrastrar hacia abajo, y ahora, en lugar de buscar el sí, aquí va a buscar el no. Por eso hasta el colorcito me lo puso. Para arreglar el colorcito, estilos, y le digo ahí en rojo. Le pueden poner pausa, ahí está. Válido que sean 200, está correcto. Para calcular el porcentaje, es este valor entre el total. Y presiono F4, porque nada más lo voy a hacer una sola vez. Jalo hacia abajo. Y bueno, le pongo el colorcito. Se vea bonito. Y ahora sí, promedio es prome, tal como lo vimos ayer. Promedio.sí. El rango donde va a buscar, que es pieza funcional, coma. El criterio, es al principio. Oh, se me pasaba. Tengo que seleccionar el rango, presiono F4 para que me lo aplique tanto en la celda inicial como en la celda final. Ahora sí, coma. El criterio sería dónde se encuentra la palabra sí, no lo voy a anclar. Y el rango promedio es Control Shift hacia abajo
el rango donde están las medidas, presiono F4 para que me los pongan las dos, cierro, y ahora sí, voy a poner a 2 dígitos, los decimales, y mi promedio de medidas funcionales es de 20.29 centímetros. Jalo la fórmula hacia abajo, quiere decir que va a buscar las que no son funcionales, voy a poner el colorcito rojo, y el promedio es de 20.75. Y si ustedes revisan en el ejercicio de ayer, como son medidas reales, son muy parecidas. Son otras medidas, validen con su ejercicio, nada más que son medidas reales, unas muestras, y son muy parecidas. Promedio de la medida, en general, promedio, selecciono todas las medidas, control shift hacia abajo, y aquí no me interesa anclar porque nada más lo voy a usar una sola vez. Y el promedio de todas las medidas está en 20.51, de hecho si esto lo validáramos, el promedio es una pieza no funcional porque excede nuestro límite. Máximo es lo mismo, aquí ya lo teníamos hecho. Ahora sí, ustedes van a hacer el segundo ejercicio con su formato condicional. Ahí están las medidas. Y su formato condicional en la pieza funcional. Que quede como este ejercicio. Yo nada más voy a validar que si yo le pongo aquí un 18, bueno, 22, se cambia el formato. Con eso es mi única validación. Cualquier duda o comentario, tienen ahí mis datos.